Muy bien, vamos a empezar ahora con el concepto de sobreimpulso máximo. El concepto de sobreimpulso máximo lo definimos anteriormente, lo estamos llamando M y va a ser el valor máximo de la salida. Recuerde que nosotros estamos poniendo que en el sistema este va a ser y de t, esta va a ser la salida. Entonces el máximo valor de la salida menos el, el valor de la salida en estado estacionario. Recuerden que cuando nosotros tenemos una salida que está haciendo algo así, asá, 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 va a tener un valor de estado estacionario y este valor va a ser dado por el límite cuando t tiende a infinito de y de t. Entonces, esta es la definición de cuál es el sobreimpulso máximo del sistema. Y para calcular el sobreimpulso máximo del sistema estamos recordando de nuevo cuál es el valor de y en el tiempo, porque así calculamos ambas cosas. Entonces y en el tiempo está dado por esta fórmula que está acá. Ya como ustedes saben, este omega n raíz de 1 menos chi al cuadrado, esto perfectamente podríamos escribirlo como 1 menos, ¿qué es chi omega n? Esto sería e a la menos alfa entre, ¿qué es esta parte de acá? 1 menos chi al cuadrado. Bueno, esto no tiene la parte de omega d, entonces podemos escribirlo como 1 menos chi al cuadrado. Y esto sería seno de omega dt más teta. Ok, vean lo interesante. Esta es la frecuencia real del sistema. La frecuencia real del sistema va a estar siendo modificada no solo por la frecuencia cuando no está amortiguada, sino por este valor que es el que influencia el factor de amortiguamiento. Ok, pero bueno, volvemos al sobreimpulso máximo. Cuando estamos hablando del sobreimpulso máximo, entonces tenemos esto. Para determinar los máximos de un sistema de y de t, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Derivamos y de t con respecto al tiempo. Entonces vamos a eso. Perdón, vamos a borrar estas cosas de acá porque ya no están generando mucho ruido. Entonces, vamos a eso, derivamos. Y y de t nos da este valor que nosotros tenemos acá. Y para obtener los máximos del sistema, vean que esto va a ser importante. Como el sobreimpulso solo tiene sentido en sistemas subamortiguados, los máximos y mínimos, o sea, donde la derivada va a ser cero, van a ser aquí, 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 etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener varios máximos y varios mínimos. Si nosotros derivamos esto, queremos igualar esta ecuación a cero. Y los valores donde va a ser cero, va a ser donde seno de omega de t sea cero. ¿Cuándo seno de omega de t es cero? Cuando seno es 0 o cuando seno es npi, con n siendo 0, 1, 2 o 3. Entonces, este omega d se convierte en npi con n igual 0, 1, etcétera, etcétera. Entonces, seno de 0, 0 y todo se convierte en 0. Seno de npi, ok, entonces ya sería 0 otra vez. Y entonces tenemos que repasar este omega n como npi y nos queda acá. Que los tiempos en los que nosotros vamos a tener la respuesta máxima va a ser cuando tenemos npi sobre omega n 1 menos chi al cuadrado, que es el reemplazo de esto. Para chi max mayor que 1, recuerde que estos sistemas eran sobreamortiguados y entonces el máximo es el valor final, ¿verdad? Pero no tiene sentido pensar en sobreimpulso. Se presenta en t igual a infinito, entonces ya tenemos resuelto. Solamente el sobreimpulso tiene sentido cuando nosotros estamos hablando de sistemas subamortiguados. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el primer sobreimpulso, y vamos a recordar otra vez esto, el primer sobreimpulso se da en el primer punto. Esto sería n igual 1. Entonces reemplazamos n igual 1 y el Tmax va a ser este valor que nosotros tenemos acá, ¿verdad? ¿Ok? Los sobreimpulsos evidentemente se presentan en intervalos periódicos. Si nosotros llamamos Ks al límite, al valor donde el sistema se está estabilizando, o sea, este valor a donde ya se estabilizó, que es el valor a donde tiende y de t cuando t es igual a infinito. Entonces
nosotros tenemos que el máximo del sobreimpulso en términos relativos, porque digamos, qué sé yo, imaginémonos que este sistema se esté estabilizando, pero este sistema se está estabilizando en 3 y el sobreimpulso de acá sea 3.5, ¿verdad? Entonces nos quedaría que el sobreimpulso es 0.5, pero no está dado en términos relativos. Entonces, obviamente, el sobreimpulso en términos relativos, si se está estabilizando en 3 y es de 3.5, sería 0.5 dividido entre 3 multiplicado por 100 para hacerlo en términos de porcentajes. Ese sería el máximo de sobreimpulso. Para, para obtener ese sobreimpulso, la magnitud de los sobreimpulsos estaría dada reemplazando el T que nosotros ya averiguamos acá, en la ecuación que nos da el sistema y nos daría que el valor de sobreimpulso máximo está dado por esta ecuación. Vean lo interesante de esto. El sobreimpulso máximo depende únicamente de chi, no depende de omega n. Y eso es bien interesante porque efectivamente chi es el único que nos define el sobreimpulso máximo y lo podemos ver de nuevo en la gráfica que nosotros vimos acá, en una gráfica donde nosotros vamos cambiando diferentes omega n y a pesar de que el sistema es más rápido o más lento, el sobreimpulso máximo de todos estos valores es exactamente el mismo, no cambia en cualquiera de los casos, ¿verdad? Entonces tenemos esta cuestión de que el sobreimpulso máximo pues depende únicamente de chi. Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Y eso es bueno considerarlo. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Aquí nosotros vemos entonces, por ejemplo, esta gráfica es una gráfica donde el chi, el m, pero dado como porcentaje, m max, pero en porcentaje, ¿verdad? Bueno, aquí está dado de 1 a 0, entonces sería m max en realidad en términos relativos, más bien, no de porcentajes, tendría que darse de 1 a 1000, digo a 100, perdón. Entonces, aquí vemos que cuando el factor de amortiguamiento, cuando chi es igual a 1, m es igual a 0, que es lo que nosotros ya dijimos, ¿verdad? Es esta gráfica que estamos presentando, es esta gráfica de aquí. Cuando chi es igual a 0, no hay sobreimpulso. Cuando chi es igual a 1, no hay sobreimpulso. Cuando chi es igual a 0, el sobreimpulso es el máximo, después va por acá, y así por el estilo. Vamos a borrar esto para que se vea mejor. Ajá, todo. Deberíamos borrarlo todo. Bueno, no. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo el valor de chi, entre menor sea el chi, mayor es el sobreimpulso máximo del sistema en términos relativos, de el valor del sistema en estado estacionario. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo el tiempo de retardo normalizado, el tiempo de retardo es el tiempo que nosotros duramos en estabilizarnos, va modificándose con respecto a chi. Nosotros vamos teniendo que los tiempos de retardo son mayores conforme el chi va variando, y eso lo podemos ver otra vez en la misma gráfica que tenemos acá, en esta gráfica donde nosotros vamos viendo que el sistema eventualmente está durando menos o más estabilizándose dependiendo del chi con el que nosotros estamos trabajando. Acá, ¿verdad? Y ahora, el tiempo de levantamiento que nosotros tenemos va a depender también del chi. Entre más amortiguado esté el sistema, más duro es que el tiempo de levantamiento exista. Entonces aquí vamos a ver una cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema, si el sistema es muy rápido, usualmente tiene un sobreimpulso muy alto. Si el sistema es muy lento, puede tener un sobreimpulso muy bajo o no tener sobreimpulso del todo, pero el problema es que es más lento, ¿verdad? Entonces aquí son las cosas que nosotros tenemos que equilibrar en los sistemas de control. Nosotros no podemos tener un sistema de control ideal sin sobreimpulso y muy rápido,
Usualmente hay que generar equilibrios y uno de los equilibrios es sobreimpulso versus la velocidad de respuesta del sistema y en esta gráfica es que nosotros observamos este efecto. El tiempo de asentamiento entonces va a depender de tal cual como lo estamos viendo y resulta que hay que el máximo y el mínimo de estos valores están completamente dentro de esta curva que nos define directamente cuál es, cómo se estabiliza el sistema tal cual. Esta curva tiene que ver con la parte real de la solución del sistema con el que nosotros estamos trabajando. La parte compleja es la que tiene que ver con la oscilación, que se multiplica por la parte real para darnos estos valores de asentamientos, ¿verdad? Este tipo de asentamientos tiene muchísimo que ver con los valores de chi. Y como dijimos, el sobreimpulso va a ser más grande dependiendo del valor de chi con el que nosotros estemos trabajando. Así el tiempo de asentamiento va a ser modificado y a esto nos estamos refiriendo con el tiempo de asentamiento del sistema, ¿verdad? Que puede ser este, o si nosotros tenemos un sobreimpulso más alto, puede ser algo como esto, o si tenemos un sobreimpulso más lento, puede ser algo como esto, o cosas por el estilo. A eso nos referimos con esa parte. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos como ese valor del tiempo de asentamiento, que tiene que ver con el valor de omega nt, va a modificarse con chi, que no es tan sencillo, y vamos a ver metodologías con las cuales nosotros podemos modificar una cosa con respecto a otra. Eso lo vamos a ver cuando veamos el lugar de las raíces. Las fórmulas entonces directamente. El amortiguamiento relativo y el sobreimpulso están dados. El amortiguamiento relativo está dado por esta fórmula que depende de nuevo, como dijimos, únicamente de chi. Y el chi lo podemos obtener. Vean lo interesante. ¿Por qué estamos poniendo una fórmula de chi con respecto al m? Muy sencillo. Porque imagínense que ustedes están trabajando en un sistema, le aplican un escalón de manera ahí práctica, ¿verdad? Vamos a ver dónde estoy. Ok. De manera práctica, ustedes tienen un sistema que tiene un GDS, saben que es lineal, pero no saben cómo funciona. Por ejemplo, no saben cuál es la constante de un resorte o algo por el estilo. Entonces usted le aplica un escalón y ese escalón hace esto. Entonces ustedes de manera empírica pueden medir este m y como m solo depende de chi, ustedes pueden averiguar para el sistema de segundo orden cuál es el chi del sistema, lo cual lo hace bastante interesante. Ahora, el tiempo de estabilización es inversamente proporcional a alfa, como ustedes ven. El tiempo de estabilización para 2% del sistema está dado por 4 entre alfa, esto es 4 entre alfa, que es 4 entre chi omega n, y el tiempo de estabilización para 5 segundos, 5% del final. Recuerden que cuando estamos hablando de 2% o 5% estamos diciendo que digamos que este sistema se estabiliza y este es el valor de estabilización, pero cuando está entre el 5%, más o menos 5% del valor final o menos 2% del valor final, entonces estamos hablando de estos valores. Y el tiempo de subida va a depender tanto de chi como de omega n, pero en subsimplificación puede depender directa, digamos, chi a la larga influencia muy poco y puede depender directamente de omega n. Y con esto nosotros vemos cómo estos valores de chi y omega n influencian cada uno de los tiempos de estabilización, subida y amortiguamiento relativo. En la tarea que ustedes tienen van a tener que determinar teóricamente cuáles son los valores de sobreimpulso, estabilización y tiempo de subida del sistema y después demostrar con la simulación que lo que ustedes obtuvieron es correcto. Así que tienen que poner mucha atención a lo que ustedes están haciendo y a cómo esto funciona en el sistema con el que ustedes están trabajando.